mí es un estilo de vivir. Pues he vivido gran parte de mi vida y es lo que me hace bien. El que no sabe a dónde va, no entiende lo que encuentra. Estamos aquí para aprender. Jimmy, ¿cómo estás, maestro? Un gusto para mí estar acá compartiendo este momento. Gracias, de hecho, por el tiempo, por el espacio. Estas conversaciones que estamos empezando a generar parten también un poco de una inquietud mía, de curiosidad, de buscar maestros que hayan vivido experiencias de vida, que más allá de yo únicamente poder aprender, poder registrarlas, pues no, por supuesto, y compartir mensajes y filosofías que siento que cada vez se hacen más necesarios en función a la forma de vida que llevamos, al menos acá en el occidente, más aún en Sudamérica, hoy en día, ¿no? Y yo quería empezar, Jimmy, preguntándote, ¿qué es lo que motiva esta búsqueda? No sé si es una búsqueda interior tuya, ¿qué es lo que te lleva a buscar a los monjes en Corea? ¿Cuánto tiempo estuviste por ahí? ¿Y cuáles fueron, digamos, los principales aprendizajes, ¿no? Bueno, lo primero es la fragilidad humana, ¿no? Los primeros temores, cuando uno es niño, a veces tienes temores de perder a uno de tus padres o perderlos, de quizás enfermedades o accidentes o que no puedas vivir, ¿no? Eso se llama sesgo de negatividad. El cerebro siempre nos está protegiendo, pero nos manda estos mensajes internos en sentido. Por eso que vende tanto el crimen, vende tanto ese tema, porque... El miedo, ¿no? El miedo, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo propio. Yo lo tenía muy desarrollado, tenía esas sensaciones, ¿no? De fragilidad en cierto aspecto, que ya iban cultivándose con algunos libros de la época, Lobsang Rampa, que agarraba de mi mamá, y entonces sentía que había algo más. Luego ya una adolescencia, ya de por sí la adolescencia es complicada, en mi caso fue un poco más complicada por una serie de sucesos y eventos, y en los tempranos 20, y se volvió más fuerte esta vocación. Por algún motivo, el viajar a Oriente era parte de un tema, incluso lo tenía recurrente en sueños, ¿no? Así que volví ya a la práctica marcial bajo una guía, porque arte marcial no necesariamente se genera un método y sistema. Tiene que estar bajo una buena guía para que sea un método y sistema para poder entrenar tu cuerpo y la mente, ¿no? Y así fue como dejar el freelance y prácticas por aquí y por allá y encontrar ya un maestro con el cual pude dedicarme a lo que era el entrenamiento, digamos, y una familia marcial. Todo con la idea de poder emprender un camino, ¿no? Pero para vivir en el exilio por tantos años, en realidad tiene que estar bien, bien centrado. Por supuesto, me imagino. O sea, no debe ser fácil, ¿no? No. Lo he visto después con alumnos que, ¿no? Que han tratado de seguir. Claro, emprender caminos y de pronto regresar, porque vivir en esa época tampoco no había, digamos, redes sociales, no había, entonces fue una etapa de poder partir, y cuando partí no tenía fecha de regreso, no tenía un sitio específico a donde llegar, solamente la idea de llegar en algún momento a Oriente, y eso me llevó por muchos países, muchos destinos, entre Sudamérica, Europa, ya hasta llegar a Oriente, ¿no? Llegas a Corea y ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo llegas a tener, digamos, este contacto? Si no me equivoco, corrígeme por favor si es que lo hago, ¿era un monasterio de monjes de budismo zen? Sí, yo vivía en Europa. Me había estacionado un rato en Palma de Mallorca.
Palma de Mallorca encontré a un maestro chino, ¿no? Era una búsqueda también, no sin rumbo, era una búsqueda de mis años de competencia. Me di cuenta que era muy muscular, muy sanguíneo. El deporte estaba muy deportivizado el arte marcial. Yo buscaba algo un poquito más en la línea, cómo integrarlo, ¿no? De la sentía marcialidad. que me faltaba eso. Entonces, desde la perspectiva corporal, era muy muscular y sanguíneo, lo que significa que estás muy tenso, ¿no? Entonces, escuché y leí sobre un maestro de karate que había incluido el tai chi para darle fluidez a su sistema. Y se me quedó el nombre tai chi y dije, bueno, sería bueno. Y encontré este maestro chino de tai chi allá. Y en el otro ámbito, yo fui competidor en taekwondo a nivel panamericano y todo, pero no era profesional el arte marcial. Entonces también había una parte de la búsqueda de integrar. Y justamente había también leído del boxeo tailandés, que no había ni en Sudamérica, ni en Norteamérica, ni en no había. Recién entraba en Europa, y por eso que me fui a Europa. Y ahí ya empecé a entrenar esas dos cosas, Muay Thai y Tai Chi. Y ahí conocí un monje coreano que vino a hacer un curso a la isla. En Palma todavía. En Palma. Y con él se da esa conexión de la meditación. Un día me siento, ¿no? Llegué a un sitio todo en silencio y me senté y de pronto me corrigió la postura y hubo una conexión. Hice ese retiro de fin de semana con él. Y luego me invitó a Corea, pero yo estaba terminando varias cosas. Estaba terminando mi título de entrenador en el Consejo Superior de Deportes de España, estaba terminando también toda la parte del Tai Chi, un libro que se hizo, entonces había una experiencia muy rica. Y le dije, en un año. Yo pensé que ya perdía la oportunidad y de pronto en un año me llama y me dice, ya estás listo. Y entonces se dio. Pero claro, yo era ilegal. El Perú estaba hasta las patas, nos regresaban de todos lados, así que era dejar algo seguro por la experiencia, la aventura. Sitio. No fue una decisión fácil, pero la medité en un momento y dije, bueno, dejamos lo que hay acá y nos vamos a lo que pase. Y ahí me quedé en Corea 3 años. Y efectivamente era un monje budista en un pequeño templo y eso me abrió las puertas de poder ir a diferentes templos, viajar con él, estar con él. Y entonces vivir esa experiencia interna muy intensa, porque no hablábamos, la gente no habla, la gente del campo no te habla inglés, entonces llegan momentos en el que yo era el único occidental, ¿no? Entonces fueron momentos muy mágicos, ¿no? Caminando, rapado, con los monjes, siendo uno más, para una película, ¿no? Y me imagino que, claro, incluso el mismo lugar donde estamos situados ahora, ¿no? Tu casa, tu dojo, Moving Zen, me imagino que debe haber sido una experiencia de vida súper marcante para ti, que se ha literal trasladado hasta el mismo nombre hoy por hoy del dojo, ¿no? Totalmente, o sea, para mí es un estilo de vivir ya. O sea, he vivido gran parte de mi vida y es lo que me hace bien. Es como... ¿Cómo podrías definir el Zen? El Zen es ver la realidad tal como es. ¿Ok? Uno diría, no, pero yo vivo... pues yo respiro, como, todo. Pero tú puedes estar comiendo y pensando en otra cosa. Tú puedes estar entrenando y estar pensando en otra cosa. Y eso es lo que realmente, en los años de entrenamiento, es lo que ahora me es muy rico el poder entrenar, porque es como un mentor de conciencia. Yo me doy cuenta inmediatamente si ese cuerpo está atento, si está en lo que está, para que sea lo que la misma persona quiera o desarrolle, pero cómo estás en el presente. Entonces mi maestro decía, mente, cuerpo y acción al mismo tiempo.
pero con la vida como la que tenemos, con la cantidad de información, hay mucho diálogo interno. Entonces el cuerpito va por un lado y la mente va por el otro. No, y que totalmente de acuerdo contigo, al final hasta como que hay cierta, no sé si llamarlo imposición, ¿no? Pero como que se habla mucho del famoso multitasking, de como si fuera una capacidad favorable, pero en realidad si tú te pones a pensar, el hacer dos cosas en simultáneo implica que no estés prestando plena atención a ninguna de las dos, ¿no? Puedes estar, como dices, haciendo algo con el cuerpo y no sé si también es un poco que este inconsciente de esta forma, digamos, en la que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas, que a veces, no sé, estás haciendo algo en la cocina, estás escuchando algo, estás manejando, estás escuchando algo, estás con las redes sociales ahí. A veces el tener tantas cosas en la cabeza, las tareas, las preocupaciones, todo el día, pues al final las notificaciones aquí, entras al correo, el buzón. O sea, cuántas cosas en realidad, cuántos estímulos, como dijiste, ¿no? Nosotros vemos hoy por hoy en nuestro día a día y yo me imagino que eso definitivamente contribuye de manera negativa a que podamos prestar atención plena e inmersa a una sola tarea, ¿no? Bueno, claro, hay que preguntarse para qué hago lo que hago. Ajá. Uf. O sea, eso, ¿por qué pueden haber muchos? Pero ¿para qué hacen? Entonces, ser consciente, ¿no? La búsqueda de las prioridades. Uh-huh. Y es algo bien matemático, ya lo estableció Pareto, un matemático del siglo XVI, la regla del 80-20. Ajá. Entonces, si tú no estás atento, vas a hacer 80 para generar 20 en vez de hacer 20 para generar 80. Uh-huh. Por distracción, digamos, porque hemos sido entrenados y educados al logro. Uh-huh. Nos han empujado muchas veces el sistema, ¿no? Lo trato con varios padres de familia ahora, sin darse cuenta están empujando y se genera una tensión. Entonces, básicamente estamos por el sistema y por la crianza y por la educación, como que allá es mejor que acá. Ajá. Y hay algo que está muy relevante en estos días que vendría a ser Wu Wei. Es una palabra que se usa mucho en el taoísmo, es dejar que las cosas sucedan. Uh-huh. Y uno dice, no, lo contrario, yo tengo que hacer que las cosas pasen. Exacto. Pero la verdad es que desde nuestra conciencia, de lo que somos conscientes, de lo que podemos conversar, tu diálogo interno, es la puntita del iceberg. En realidad hay 12 sistemas corporales y tú no tienes que pensar para que tu corazón palpite, para que tus neuronas trabajen, para que tu cuerpo, ¿no? O sea, hay una fuerza que mueve todo y lo que nosotros realmente podemos manejar es muy poco. Uh-huh. Entonces, cuando saturamos la máquina es como estos devices, celular, laptop, todo, que cargamos tanta información que no sabemos ni qué tenemos, le entran tantos virus que se termina lenteando la máquina. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con el humano. Satura la mente, satura el cerebro, satura el cuerpo. Y qué importante eso que has mencionado, porque claro, ¿no? Siempre uno está empujando a las metas, los objetivos. ¿Cuántas veces también te dicen, sobre todo, ¿no? En el ámbito de los negocios, tienes que tener objetivos de acá a 5 años? ¿Cuántas cosas pueden cambiar de acá a 5 años, ¿no? Sin ir muy lejos? Y como dices, al final, el control que tenemos sobre el resultado al final de las cosas muchas veces, que es muy limitado, a veces pues nosotros podemos estar empujando sobre algo que realmente no está en nuestra capacidad de hacer ni de lograr, ¿no? Mientras que, por el contrario, y no sé si ahí tú compartes, a veces más bien el dejar, como tú dices, que las cosas sucedan y tratar de, en contrario a eso, desarrollar nuestra intuición, que no tiene necesariamente que ver con el acto no únicamente de pensar, quizás más con el acto de sentir, podría terminar siendo realmente lo que más nos beneficiaría en ese aspecto, ¿no? Como en el campo, ¿no? Sí. Como el hombre del campo, si quiere, es el aquisito nomás, ¿no? Uh-huh. Son varias montañas, pero tienes que levantar la vista y ver a qué montaña quieres caminar, pues, ¿no? Si tu dirección está hacia el norte, hacia el sur. Luego vas a bajar tu mirada y vas a cuidar cada paso. Ajá. Pero hay un referente hacia dónde quiero ir. Uh-huh.
El que no sabe a dónde va, no entiende lo que encuentra. Entonces, ciertas referencias son buenas tener, como un faro que te indica un camino hacia el que... Si no, es muy fácil quedarse dando vueltas. Las decisiones a muy corto plazo no son muy buen referente porque no cambian mucho en realidad. Voy más por un efecto dopamínico de qué es lo que me gusta. Exacto. Y entonces tomo mis decisiones porque esto está más bonito, porque el otro, porque esto... Y sin darme cuenta, mirando solo abajo, termino dando vueltas. Entonces es bueno también levantar la cabecita y mirar hacia dónde. Entonces ahí los japoneses, por ejemplo, es un ikigai, ¿no? Un ikigai. Es hacer algo que te haga bien, que se te dé bien hacer, que disfrutes hacer, que sea bueno para ti y para los demás y que te puedan pagar por lo que haces. Entonces hay ciertas... Uno de pronto es muy entusiasta o tiene una disposición, por ejemplo, para el trago, es muy amiguero, le gusta. Y de pronto termino teniendo un bar. Entonces, quizás se me da bien. Claro. Pero debido a esa facilidad que tengo para el trago, seguramente mi proyección no va a ser muy buena para mí. Y si no es buena para ti, seguramente no va a ser buena para los demás, porque no vas a desarrollar. Entonces hay que saber escoger también, ¿no? Las prioridades. Ahí mencionaste algo también acerca de, claro, esta visión, digamos, de vida de que acá es mejor que allá, ¿no? Del tema también, obviamente, de la obtención de cosas materiales que se terminan sesgando muchas veces como que, ¿no? Uno tiene que trabajar para tener esto, para tener aquello, para tener un mejor carro, para tener la propiedad X. Una forma, al final, pienso yo, que no tiene nada de malo tener posesiones, pero una visión quizás un poco corta, ¿no? No sé si experiencia, qué mensaje, qué aprendizaje te dejó, por ejemplo, este tiempo que pasaste con el monje budista en relación a eso, ¿no? Al desapego de lo material, entendiendo que al final, pues, no es que el problema sea necesariamente el objeto material, sino obviamente pues la forma o la relación, digamos, que hoy por hoy varios de nosotros tenemos en relación a ellos, ¿no? Correcto esfuerzo, correcto entendimiento, decía el Buda, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos más de lo que debemos hacer en realidad y generamos más de lo que necesitamos generar. En esta dimensión con cuerpo necesitamos sostenibilidad, así que sí, lo material, tanto los conocimientos, el desarrollo de capacidades y habilidades. Pero sin darnos cuenta nos vamos quedando apegados al vehículo, o sea, al carro. Ese también es un proceso interno del cerebro, que hemos heredado de ser recolectores y cazadores, de sentido de escasez, de proximidad. Sin darnos cuenta entramos en esa vorágine de acumular cositas por las carencias que podríamos haber tenido. Cuando tú empiezas a centrarte a desarrollar conciencia del momento presente, empiezas a darte cuenta. Entonces hay que entender que el humano tiene diferentes etapas de vida. Cada 7 años mutas, todas tus células cambian. Entonces no es lo mismo a los 7, que es todo mamá, a los 12, que es papá, y después en la adolescencia hasta todo es los amigos y la generación. Y de pronto después se vuelve el crear cosas, el estudiar, ¿no? Lo que necesito, el pago de derecho, y después la etapa productiva. Entonces, y luego tener hijos, tener familia, son llamados internos. Entonces, cuando tú trabajas con las personas, tienes que ver en qué estadio de su vida va. Entonces, ese balance, ese equilibrio es, digamos, para qué quieres lo que quieres, qué es lo que te hace bien, qué es lo que, sin darte cuenta, a veces puedes tomar o abrir puertas que te pueden después ser muy complicadas y hacerte mucho daño. Entonces, en ese sentido, todo depende del momento de la vida en el que te encuentras también, ¿no?
Entonces, hay que saberlo llevar. Estamos aquí para aprender. Pero lo cierto es que no nos llevamos nada. Exacto. Y estamos de paso. Entonces, así como hemos nacido, así vamos a transitar. Y hay muchas cosas que no pasan al otro lado. Otras que sí. Ahora, por ejemplo, hay lo último en neurociencia es que pueden agarrar un cerebro bien conservado después de la muerte y extraerle memorias. Entonces, sí, continúa, ¿no? Entonces, ¿qué te vas a llevar? No te vas a llevar lo físico, vas a extraer la experiencia que hayas acumulado. Y esa es la parte importante. ¿No? Y vinculado a eso, ¿no? A las memorias, a los recuerdos, a las experiencias de vida, al final con las personas que uno ama, las cosas que realmente te generan algo, una emoción, ¿no? Algo interno, no necesariamente un objeto inerte. Y lo que dices yo también, que personalmente lo he vivido, que a veces hacemos mucho para buscar más de lo que realmente necesitamos y eso inevitablemente pues, nos termina quitando tiempo valioso para poder justamente cultivar estos espacios, estos momentos, estas memorias, estas emociones, ¿no? Compartir con otros, que al final es lo más valioso de la vida. Bueno, ¿no? Si no estás presente, es difícil hasta poder realmente tener una conexión con alguien que te rodea. Si no estás presente hasta con la pared, o sea, si realmente no estás presente, no hay una intimidad. Porque habría que trabajar esa relación de poder sentir a la otra persona. Si mi diálogo interno está muy activado, muy desordenado, la verdad que esa ansiedad no me llega a estar con alguien, porque estoy pensando, ya estoy allá, más que aquí. Y se generan libretos en la cabeza. Entonces estoy viviendo una vida paralela en vez de estar sintiendo. Entonces eso está pasando en las últimas generaciones mucho, que es el tema de la ansiedad, el tema de mucha comparación y mucha competencia por las redes que han expandido los grupos sociales. Entonces es una constante de manejar este crecimiento a través de las comparaciones de tantos videos, tantas fotos, tantos temas, y entonces todo el mundo en su mejor versión. Pero cuando vas tomando conciencia y tienes una buena guía, vas bajando. Hay herramientas para bajar ansiedades, hay herramientas para empezar a sentir rico, para poder disfrutar el camino. Por eso creo que se va a hacer muy vital el hecho de, así como en los 80 salió el ejercicio, que no se hacía antes, el boom del ejercicio, y ahora todo el mundo corre, todo el mundo. Con la misma va a haber ejercicio, pero también va a tener que haber un trabajo y algunas herramientas de la parte interna, ¿no? Entonces ya no basta solo hacer ejercicio. A mí me pasó, yo colapsé haciendo ejercicio porque lo agarré como una herramienta para controlar ese dragón interno y entonces colapsaba físicamente porque lo llevaba al borde. Y por eso es que empiezo una búsqueda, porque digo, el ejercicio no es suficiente. Y eso es lo que aprendí con los monjes. Básicamente me dejaron sin artes marciales y después la meditación fue entrando poco a poco, entonces ya no hay un apego a algo que tienes que hacer a tu nombre, a tu cuerpo, a la disciplina que practicas. Y entonces que como te hace bien, le metes una sobrecarga y que si te falta, después sientes una frustración intensa de que algo te falta y no estás completo. Exacto. Y la verdad que hay técnicas que te ayudan a empezar a disfrutar del camino tal como es, tranquilo, aquí y ahora. Jimmy, hemos hablado, y bueno, nos comentaste de hecho, ¿no? Y lo acabas justamente de reforzar, digamos, despertar de esta búsqueda espiritual en tu caso,
nace entonces por, digamos, las artes marciales que no necesariamente tienen que ver estrictamente con la lucha o el combate, sino más interiores, ¿no? ¿Cómo le podrías explicar a alguien que es ajeno a esto? ¿Cómo alguien, por ejemplo, que no tiene este entendimiento de cómo dentro de artes marciales, de este concepto, de este paraguas, encuentras, por ejemplo, el tai chi, el qigong y artes que sí, pues, tienen un componente de contacto muy grande, como por ejemplo lo es el boxeo tailandés, el muay thai? Es una historia larga con el tema del arte marcial. Siempre ha habido diferentes cultores y escuelas de artes marciales, unas más efectivas en la perspectiva de retarse en la parte física y todo el tema. Luego hay otras en la parte interna, ¿no? Que le han dado mucho énfasis a la parte interna, ¿no? O han también sobrevalorado mucho la parte, ¿no? Y se habla mucho. Lo cierto es que el arte marcial es un método y sistema, y es bastante amplio, y tienes la parte desarrollo físico bajo una buena guía. Tú puedes tener una buena guía para canalizar esa fuerza de la juventud, y entonces desarrollas tu cuerpo, entrenas disciplina, resiliencia, tolerancia al dolor, entrenas el poder saber defenderte y competir y todo. Pero esa es una etapa de la vida. Así como pasa eso también, después te vas dando cuenta que también se generan lesiones. Entonces, conocimiento del cuerpo para poder entender a un ligamento, a un hueso, a un, ¿no? Tendones, músculos, y poder tú mismo sanarte. Entonces, esa es una parte interna. Esa es una parte de las terapias alternativas. Eso es entender un poco la alimentación, entender las hierbas, los emplastes, es escuchar a tu cuerpo. Y luego tienes otra parte que ya se va convirtiendo en la parte ya, igual que la pirámide de las necesidades humanas, en las partes ya cuando uno va entrando en cierta edad, en la que ya es más la trascendencia y la espiritualidad. Ajá. Que le legas a la tribu, ya te vas preparando para el otro lado, porque la vida es sabia. A los bebés los pone con cartílagos flexibles porque van a caer, van a rebotar y se arreglan rápido. A los viejos los van dotando de una espiritualidad, de entender que ya va llegando el momento de ir para el otro lado. De una sabiduría, ¿no? Claro. Ahora, acompañarla de la forma correcta, porque si no, hay un entendimiento, una serenidad, una ecuanimidad de mente, entonces te llenas de miedo, ya te llenas ahí es cuando es fácil ver que de pronto empiezan a aferrarse a una religión y a ¿no? algo por el temor. Ampararse, ¿no? Cuando es parte de un proceso. Lo que te ayudaría el arte marcial es a llevar a cada proceso de tu vida. Cuando necesitas desarrollar cuerpo, cuando necesitas ciertas competencias como disciplina, fortaleza, ¿no? Y luego necesitas también ir generando ciertas competencias blandas que son mucho ahora. Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, y todo eso lo desarrollas entrenando. Por eso que después te sirve incluso para una vida productiva. Y luego ya después la serenidad y la ecuanimidad, donde ya sentarte en tu cojín, a meditar, a disfrutar del momento presente, se vuelve muy rico, ¿no? Entonces las simples cosas, tus plantas, la naturaleza, lo que sea que hagas como que tengas y que te llena, ¿no? Mira, y qué curioso lo que has mencionado, porque algo que yo también le comparto a todo el que me pregunta, incluso a mis familiares, gente que no necesariamente ha practicado un arte marcial y que al final es muy ajeno, ¿no? Porque un deporte, digamos, es muy distinto, pienso y siento yo, ¿no?
un poco lo que hablábamos también en otra conversación con el sensei Guayo, era justamente que el tema de la presencialidad se hacía muy marcado en el arte marcial porque inevitablemente hay un componente de riesgo, ¿no? Si estamos, incluso me imagino, haciendo un ejercicio, golpeando los pads, por ejemplo, de Muay Thai, haciendo algunas combinaciones, si mentalmente yo me salgo, no estoy 100% ahí, me puedo, de casualidad, digamos, o inconscientemente, me puedo comer un golpe, me puedo comer una patada, ni qué decir ya en una situación de sparring ni de competencia, ¿no? Y siento que es al que, por ejemplo, claro, un paralelo al que practica yoga, ¿no? Tiene mucho también este componente, esta sincronización entre el cuerpo, la mente, a través de la respiración, que es muy difícil, pienso yo, de replicar en la vida cotidiana, ¿no? Tú sientes que esta es una inquietud mía, ¿no? Y un poco lo que yo percibo. ¿Tú sientes que esta deportividad o el hecho de que ahora las artes marciales, pues, no sé si es una consecuencia de las artes marciales mixtas, de la UFC, que al final es entretenimiento, ¿no? Y que al final las artes marciales, varias de ellas, se inclinan mucho hacia el deporte, hacia el espectáculo, hacia el entretenimiento, terminan mermando, alejándose un poco de los componentes marciales detrás del arte marcial en sí, que al final es, pienso yo, lo más valioso para una persona que no se va a dedicar a la competencia, ¿no? Al final el cómo esto va a repercutir en todos los otros ámbitos de tu vida diaria. Sí. No hay ni bueno ni malo. Y puedes hacer cualquier disciplina. Hay disciplinas que te pueden aportar ese momento de estar de presencia, ¿no? Si estás, como bien dices, entrenando, y tienes que estar presente en lo que estás haciendo, y si no te cae un golpe. ¿No? ¿Cuál? Si estás corriendo tabla, estás en medio de la ola, tienes que te absorbe el poder estar en la ola porque no tienes otra, es un momento de presencia, porque no piensas en otra cosa y te va de cara. Entonces, este tipo de actividades, igual la raqueta, ¿no? Tengo que estar, estoy en un juego, también me hace que esté presente en el juego. Eso es, y desarrolla, digamos, una competencia muy bien de presencia, pero también hay que ser consciente. Entonces ahí, ¿cómo llevo yo? Ahí también se generan, apegos. Ajá. Porque yo también tengo apegos a la adrenalina, a la noradrenalina de hacer algún tipo de trabajo. Genero endorfinas, genero dopamina por el tema del jueguito y de entrar en entonces yo mismo puedo terminar apegado a un montón de químicos que el cuerpo desarrolla. Entonces, ¿cómo entrenas a la persona para que realmente aproveche esta práctica y la pueda transportar a su día a día? Porque los chinos dicen, mucho tiempo cabalgando un tigre es muy difícil después bajarse. O sea, caminaste en un momento que le pasa a muchas personas. Perciben un peleador que de pronto tiene fama y bueno, pues entrena y se apasiona. Cuando tiene que dejarlo, muchas veces no lo puede soltar, regresa y después ya no tiene la misma performance y baja y es... Entonces, hay apegos en todo. Y puede haber una conciencia, un momento básicamente de entender que no solamente, hay que tener mucho cuidado con el apego al deseo. El apego al deseo es lo que genera que te atrape. Cualquiera de las actividades que tú estás haciendo, trabajo, adrenalina, o sea, por eso genera estrés y no puedo soltar el trabajo y entonces yo me veo envuelto. Pero no nos damos cuenta que simplemente son vehículos de sostenibilidad, prácticas que tienen un periodo y que luego como sigo caminando y transitando de acuerdo a mi edad. Tengo atletas o tengo, por ejemplo, personas que juegan, por decir, squash.
Y era su modus operandi para relajarse, pero después de tanto jugar temas de cadera, empiezan a ver las lesiones, no lo puedo soltar, no entiendo otra forma de llevar la vida y ya no tienes ni el cuerpo ni la necesidad de hacer ese ejercicio de tal intensidad y empieza a hacerte daño. Entonces al final te das cuenta que hay que ir bajando la velocidad de las cosas y tener mucho cuidado con los propios químicos internos que también nos generan apego. Claro, el no querer tal cual, el no querer soltarlo a tiempo. Exacto, y todo eso es solamente siendo presente, estando presente. Porque yo puedo estar con mi diálogo interno, yo puedo hacer algo que me hace bien, porque yo agarro, me meto, ¿no? Una actividad y de pronto bajé y me calma. Sí, pero no soy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces aquí el kit es cómo estás consciente de lo que haces. Por eso se llama mentor de conciencia. Para no distraerte, no quedarte atrapado y de pronto empezar a realizar esas actividades que te pueden generar igual una ausencia de deseo. No un desear, no desear. Ausencia de deseo constante, de apego. Entonces cada vez vas estando más presente. Eso trae mucha paz. Uf, espectacular, espectacular. Qué buena explicación. La última pregunta, Jimmy, que me gustaría hacerte y que yo, es una experiencia personal, ¿no? Yo siento y veo mucho que hoy por hoy la gente tiene mucho miedo a fallar, ¿no? Lo que tú dijiste, que vivimos hoy bajo una época donde hay mucho comparativo constante, mucha competencia, mucha competitividad. Me ha pasado que a lo largo del tiempo he conversado con muchas personas que por ahí han tenido alguna idea de querer hacer algo diferente, de abandonar pues la comodidad del trabajo fijo, pero que tienen miedo a probar o que quieren esperar a que esto supuestamente sea perfecto para recién ahí, ¿no?, mandarse, empezar con este proyecto, digamos, con esta idea que tienen en mente, cuando en realidad al final eso es hasta cierto punto ilógico, ¿no? Y yo le traigo mucho paralelo a las artes marciales y ahí justamente es la pregunta que te quiero hacer, porque al final cuando uno empieza en la práctica, pienso yo, de cualquier arte marcial, evidentemente lo empiezas en la ignorancia, ¿no? O sea, no conoces prácticamente que nada y poco a poco, con reiteradas veces que comienzas a hacerlo y conforme pasa el tiempo y tú te mantienes constante, toleras la frustración muchas veces de no poder hacer las cosas bien, es que comienzas a aprender, pero empezaste siendo malo y poco a poco es que uno, digamos, comienza a construir conocimiento, ¿no? ¿Qué nos podías decir al respecto? No sé si tú también tienes un poco esa misma percepción, ¿no? De este miedo, al final el miedo, ¿no? Como conversamos toda la conversación, solo que quizás ahora estrictamente relacionado con el miedo a atreverse y fallar. Como dicen, las cagadas son el abono hacia el camino de la felicidad. Entonces, sí, hay ese miedo a no fallar, es porque estoy más allá que acá. Entonces, el momento y la experiencia que estás viviendo, al margen, a veces puedes ganar y perder, y puedes perder y ganar. Lo vemos acá. Yo tengo peleadores que salen. Algunos inician su carrera profesional y empiezan, tú les das unos primeros 5 o 6 peleas para que se vayan, ¿no?, vayan agarrando cancha. Entonces hay uno que es bueno, pero de pronto perdió la primera, la segunda, la tercera, ya tienes un problema con el muchacho porque la autoestima se le bajó. Y luego algunos que perseveran pueden llegar a tener éxito, pero a veces el inicio. Tienes otros que empiezan ganando. Y ahí tienes otro problema, porque ya también se le creció el ego. Claro. Y no se da cuenta que está recién empezando su camino. Entonces, en general lo que buscas es un balance y un equilibrio, ¿no? Y eso es, por ejemplo, en el día a día, en el dojo.
En el día a día, en el dojo, hay entrenamientos que te dejan muy bien, ¿no? Emocionalmente, mentalmente, y otros como que no fue tu día. Ujú. Y hay que saberlo llevar. Tal cual. Y hay que saberlo que eso es parte del proceso. En la vida del humano pasan dos cosas. No pasa todo lo que tú quieres que pase y pasa lo que no quieres que pase. Ujú. Entonces, tú no entrenas eso porque eso no está bajo tu control. Eso siempre va a suceder. Lo que tú entrenas es tu relación Uf. con esa circunstancia. Entonces, tenemos una variable fija y entonces yo no puedo pretender que siempre pase lo que yo quiero que pase porque no sucede. Y tengo que estar muy atento a lo que no quiero que pase, que va a suceder, y entonces eso le dé la vuelta para un aprendizaje. Ujú. Pero ¿qué es lo que entrenas? No cambias las variables. Lo que cambias es la perspectiva con la cual tú estás interrelacionándote con esas variables. Uf, espectacular. Qué bueno. No, sí, totalmente de acuerdo y qué bien explicado, en verdad. Pero sí, resueno ahí al 100% contigo. Oye, Jimmy, de verdad, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido en realidad. Como siempre digo, en verdad, episodio tras episodio, este es un episodio que yo personalmente voy a regresar a escuchar más de una vez, reiteradas veces a lo largo del tiempo. Como te dije, ¿no? En un inicio, al final, hemos conversado de varias interrogantes que yo incluso tenía, ¿no? Y que para mí me satisface enormemente poder preguntártelas y sobre todo registrarlas y poder compartirlas con personas también que estén buscando de cierta forma estas mismas respuestas, ¿no? ¿Cómo, Jimmy, pueden conocer un poco más acerca de Moving Zen las personas que vean este episodio? Si quieren conocer un poco más acerca de todas las prácticas que enseñas, más allá de únicamente, ¿no? O cuéntanos un poco más también qué es Moving Zen, qué se ofrece, digamos, en el dojo. Bueno, Moving Zen es meditación en movimiento. Ese es justamente el monje con el que yo vivía, tenía esta idea. La gente meditaba, eran personas mayores y como que necesitaban ejercicio. Entonces, como era un maestro Zen, le puso Moving Zen para generar un sistema. Y básicamente de ahí viene Moving Zen. Meditación en movimiento. Entonces, cualquiera de las disciplinas que hagamos, la idea y el componente es que seas consciente de lo que estás haciendo. Entonces, el dojo es un laboratorio. Puede ser dojo, puede ser chala, puede ser doyan en coreano, pero es un sitio de práctica. A diferencia de un sitio que solamente haces ejercicio, cuando entrenas en un dojo bajo la guía de un profesor consciente que está trabajando, entonces vas a ir desarrollando cómo esa práctica la puedes después llevar a tu día a día, ¿no? Entonces yo soy básicamente un coach emocional, cómo administrar emociones, cómo desarrollar conciencia, herramientas para la vida. Entonces tengo arriba mi oficina, abajo el dojo y vivo en este espacio. Estamos en las redes como Moving Zen, como Jimmy Pool también. Tenemos diferentes disciplinas, con lo cual ya son muchos años enseñando. Entonces, para mí, ahora las prácticas son las que me hacen bien hacer también. Entonces, tenemos un grupo de personas de diferentes edades, pero hay una práctica que es calistenia, buena calistenia antigua, estiramiento consciente, una fusión de ese yoga chino, ese yoga hindú y ejercicios que son y se requieren para diferentes etapas de la vida, terapéuticos para arreglar espalda, para arreglar lesiones, que todo, toda persona se puede beneficiar, porque hay veces incluso no hacer ejercicio ya te lesiona y no tienes que hacer tanto.
Entonces la idea es que puedas fortalecer lo que tienes que fortalecer, balance, equilibrio, un poquito de bomba para el corazón. Luego tenemos la versión un poco más dinámica, ya con arte marcial, estiramiento igual, tipo yoga, que ya no es un estiramiento solamente para calentar, sino es un estiramiento que te hace bien para algo. Fortalece suelo pélvico, espalda, core, balance, glúteos, para prevenir, para poder... Esto es como, por ejemplo, tú tienes tu 4x4 y te vas a los cerros, pero tienes que llevarlo a hacerle su mantenimiento. Si no, entonces, hay un entrenamiento que es mantenimiento, para que tú después puedas usar tu nave para irte a correr tabla, para poder hacer tus artes marciales o cualquier otra disciplina que quieras. Entonces hay una parte que hay que alinear, fortalecer, ¿no? Tejido profundo. Luego están los niños, y ese es también tremendo. Ellos, taekwondo es muy bueno, entonces hay también un horario que tengo de niños. La formación ahí es increíble, uno siempre aprende con los niños. Luego adolescentes tempranos. Y luego adolescentes ya más mayores con mayores. Entonces hay diferente. Acá tengo familias enteras. Las mamás se entrenan en la mañana, traen a los hijos, entonces, papás con sus hijos. Entonces la idea es, cada uno tiene un momento, cada uno está en una etapa de la vida, cada uno requiere hacer lo necesario para poder seguir disfrutando y que el cuerpo no dé problemas y poder lograr esa paz interior, que es muy importante para un equilibrio en la familia, ¿no? Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias, Jimmy, por todo. Renato, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos nuevamente la próxima semana aquí en Vive Mejor. Con quien les habla, Renato Salazar. Chao, chao.